Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Castañeda Villalba. Soy alumno del plantel Puerto Peñasco de la UNIDEP y estudio la carrera de Derecho. El día de hoy, como proyecto final en la materia de Derecho Constitucional, les hablaré un poco acerca de los estados de la Federación y las responsabilidades de los servidores públicos. Como punto número 1, estados de la Federación. Se entiende que el Estado federal es un modelo de organización jurídico-político, donde el poder se encuentra repartido en distintos órdenes de autoridad, cuyas facultades se encuentran expresamente enunciadas en la Constitución, a favor de los órganos de poder. Tenemos como su concepto y su naturaleza jurídica de los Estados miembros fundamentada en el artículo 40 constitucional. Y este nos dice que el Estado federal mexicano se distingue porque los estados que lo integran conservan la facultad de revisar su ley suprema y legislar todo lo relativo a la materia local. Las entidades poseen personalidad jurídica propia. En el caso de la supremacía de la Constitución Federal sobre las constituciones locales, queda establecido que en relación a lo estipulado dentro del principio de supremacía de la Constitución Federal y de acuerdo con el artículo 133 constitucional, se considera ley suprema dicha Constitución, las leyes que emanan del Congreso de la Unión y los tratados internacionales. Asimismo, los jueces de los estados deben arreglarse a lo que la ley fundamental dispone, a pesar de que alguna constitución pueda contener disposiciones contrarias. En cuanto a las bases constitucionales para la integración de las legislaturas de los estados, estas las podemos encontrar en el artículo 116 constitucional, el cual nos dice que el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o en una sola corporación, ni depositarse el legislativo, por ejemplo, en un solo individuo. Los poderes de los estados se organizarán conforme a la constitución de cada uno de ellos, con su sugestión a las siguientes normas. En el caso del poder ejecutivo, en cuanto al poder ejecutivo de cada estado, la fracción primera del artículo 116 dispone que éste se deposita en un solo individuo y es llamado gobernador. Los gobernadores de los estados no podrán durar en su cargo más de 6 años. Los gobernadores de los estados cuyo origen sea la elección popular, la ordinaria o la extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo. Y respecto a los requisitos para ocupar el cargo, se menciona que solo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de 5 años inmediatamente anteriores al día de la elección. Seguido eso, en el poder legislativo, de acuerdo con la fracción segunda del referido artículo constitucional, el número de representantes de legislaturas de los estados será proporcional al de habitantes de cada uno de los estados. Las legislaturas de los estados se integran con diputados según los principios de la mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. Seguido de eso, el Poder Judicial, en la fracción 3 del artículo mencionado, el 116 constitucional, establece que el poder judicial de los estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las constituciones respectivas. La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las constituciones y las leyes orgánicas de los estados, las cuales establecen las condiciones
para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales de los estados. Y bien, los nombramientos de los magistrados y jueces integrales de los poderes judiciales locales serán hechos referentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia en la administración de la justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Seguimos con el punto número 2. En este caso hablaremos un poco acerca de las responsabilidades de los servidores públicos y algunos puntos que pues de ella sobresalen. Pero, servidor público. Es interesante observar que dentro del gran ámbito de los servidores públicos existe una clasificación que puede llevar a establecer podríamos llamarle una jerarquía que distingue a unos servidores de otros de acuerdo a las funciones que desempeñan cada uno de estos. Precisamente de esas funciones se desprende que en la práctica y en la vida cotidiana todavía se emplee el término funcionario público, a pesar de que una de las pretensiones de las reformas al título cuarto constitucional fue suprimir el término del funcionario público por el de servidor público. Funcionario proviene de función, del latín funtio onis, sustantivo que se entiende como acción y ejercicio de un empleo, facultad u oficio, entre otras acepciones. Funcionario es la persona que desempeña un empleo de cierta categoría e importancia. También puede entenderse como persona afecta con carácter permanente, como profesional a un servicio del Estado, del municipio o de cualquier corporación de carácter público. Y en su concepto de responsabilidad oficial, en el Estado democrático contemporáneo debe concebirse la legalidad, la división de poderes, la autenticidad liberal de los medios de comunicación, la participación abierta y equitativa de los partidos políticos y también de manera muy destacada un régimen de responsabilidades de los servidores públicos. La responsabilidad de los servidores públicos se entiende como una política de Estado y se trata de un ámbito en el que es interés de las sociedades, de las diferentes fuerzas policíacas y de los detentadores del poder. Yo creo que toda vez que es necesario el establecimiento de la operación efectiva de un régimen de responsabilidades de servidores públicos con la finalidad de que brinden un servicio de efectividad y honestidad. En el caso de los sujetos de la responsabilidad oficial, pues la responsabilidad de los servidores públicos se contempla primeramente en la propia Constitución y se desglosa o reglamenta en las leyes secundarias. Así, se tiene que el título cuarto de la Ley Fundamental Mexicana es el que prevé inicialmente esta clase de responsabilidad, denominándose de las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado. Dicho título se conforma por los artículos del 108 al 114. Y en el artículo 108 especifica quiénes son los sujetos que tienen la condición de servidores públicos. Eso lo dice en el primer párrafo. Así como los casos en que el presidente de la República puede ser requerido de responsabilidad penal. También nos habla de eso en el segundo párrafo. También precisa los supuestos en que servidores públicos locales tendrán la calidad de sujetos de responsabilidad oficial federal.
En el tercer párrafo nos habla de eso. Y por último, ordena que las constituciones de los estados regulen dentro de su articulado el tema de la responsabilidad oficial local. Nos habla de eso en el párrafo cuarto. Y bien, hablando del juicio político, este es un procedimiento de orden constitucional que realizan las cámaras del Congreso, la Cámara de Diputados como órgano de acusación y la Cámara de Senadores como órgano de sentencia. Cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los interesados públicos, fundamentales por violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Por otro lado, tenemos el fuero constitucional. La palabra fuero tiene diversas acepciones en materia jurídica. El fuero constitucional, por su parte, del que gozan ciertos servidores públicos, puede definirse como un privilegio del cual está investido el cargo público que desempeña una determinada persona, en virtud del cual ésta no puede ser enjuiciada por los tribunales comunes con el objeto de que no se entorpezca el ejercicio de sus funciones. En nuestra Carta Magna no se regula explícitamente que es el fuero y qué servidores públicos gozan del mismo. Sin embargo, existen diversas disposiciones relativas al fuero constitucional. En el artículo 13 se establece que ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. En cuanto a los órganos internos de control, nos dice que los órganos internos de control son las unidades administrativas encargadas de prevenir, detectar y abatir posibles actos de corrupción. Asimismo, promueven la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores públicos. Mediante la realización de auditorías y revisiones a los diferentes procesos de las instituciones de la Administración Pública Federal, así como la atención de quejas, denuncias, peticiones ciudadanas, resoluciones de procedimientos administrativos, de responsabilidades y de inconformidades. Bueno, sin más, les agradezco el espacio y termino con lo siguiente. Yo creo que en un sistema jurídico político, como lo mencionaba a un principio, realmente republicano, no existe necesidad de que los altos servidores públicos gocen de inmunidad, menos aún cuando está por la compleja aplicación de la ley, conlleve frecuentemente a la impunidad. Y en el artículo 43 constitucional, pues nos habla que los integrantes de los estados integrantes de la federación, pues son los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas, así como la Ciudad de México. Muchas gracias.